Normalmente, cuando pensamos en líderes, especialmente hoy en día, suele evocar una actitud cínica o sarcástica hacia los líderes. ¿A quién consideras un verdadero líder? Quiero decir, nuestros líderes hoy en día son corruptos o están obsesionados con el poder y el dinero. Y no hay muchas personas a las que consideraríamos líderes que sean un modelo a seguir, que en realidad sería la verdadera definición de líder. Tenemos líderes en Hollywood, tenemos líderes en el mundo del deporte, en los negocios, en la política. Así que realmente se puede decir que estamos viviendo en una época de crisis de liderazgo. Ahora bien, ¿a quién llamarías un líder? Y me encantaría saber si tienes a alguien a quien nominarías. Me gustaría saber quién es. Lo cual por supuesto nos deja con un vacío tremendo y especialmente para nuestros hijos que son jóvenes e impresionables. Y al crecer se da la impresión de que no tienen a quién acudir y las personas que a veces esperamos que sean verdaderos modelos a seguir terminan decepcionándonos o peor aún. Y se vuelve mucho que el liderazgo trata sobre el poder, el control y cosas por el estilo. Así que creo que es un tema vital del que hablar. Y lo interesante por encima de todo es que descubriremos que la verdad es que cada uno de nosotros tiene un líder dentro de sí. Que aunque sí, es bueno tener un líder externo, alguien a quien podamos admirar, todos tenemos ese líder dentro de nosotros. Y cuando podemos identificar eso, en general, los estándares de nuestra vida y en general todo lo que observamos será visto de manera bastante diferente. Entonces, ¿a dónde recurres? El libro más vendido de la historia es la Biblia. Es un bestseller tan grande que ni siquiera aparece en las listas de los más vendidos, porque simplemente siempre estaría en el número 1. Se venden más Biblias al año que cualquier otro libro, sumando todos los libros juntos. La Biblia ha resistido la prueba del tiempo, se remonta a miles de años atrás y trata temas que son tanto eternos como actuales, y también nos da una descripción de lo que es un líder. El primer líder verdadero que todos identificarían sería Moisés. Entonces, ¿cómo describe la Biblia a Moisés? Eso será interesante. ¿Cuál es la definición de un líder? Ahora, la mayoría de nosotros pensaría en un líder como alguien ambicioso, muy talentoso, extremadamente bien conectado, carismático, capaz de escalar posiciones, por así decirlo. Hoy en día, los líderes son quizás aquellos que recaudan más dinero, capaces de generar grandes oportunidades. Pero la Biblia, al describir a Moisés, en realidad lo llama pastor. Así es como se describe a Moisés, que Moisés era un pastor. Y por eso existe la expresión el pastor leal, un pastor de un rebaño. Ahora bien, ¿por qué Moisés era un pastor? Bueno, técnicamente hablando, él trabajaba para su futuro suegro y cuidaba el rebaño, los rebaños de ovejas. Pero ¿por qué esa sería la descripción de Moisés? Así que se nos cuenta, la historia dice que un día Moisés estaba cuidando su rebaño y de repente se dio cuenta de que una de las ovejas había desaparecido. Ahora bien, solo eso, entre miles de ovejas, identificar y reconocer que una oveja se había perdido ya es todo un logro de sensibilidad. Y fue a buscarla y encontró que la oveja se había alejado del rebaño bastante lejos. Al ver que la oveja estaba bebiendo agua de un arroyo, se dio cuenta de que tenía sed. Así que, además de sentir compasión por la oveja, la dejó terminar de beber. La levantó, la puso sobre sus hombros y la llevó de regreso al rebaño. Así que esto, que es una narración midrásica, nos dice que cuando Dios vio eso, dijo, si ese es un hombre que puede ser tan sensible con una sola oveja, cuando nadie lo está mirando y es solo una oveja entre miles, Él es la persona a la que confiaré a mi pueblo. Él será su líder. Así que la primera cualidad, virtud y característica de un líder es la sensibilidad. La mayoría de nosotros no necesariamente comenzaríamos con eso. Sensibilidad, no ambición, no impulso, no talentos, no fortalezas. Todas esas son cosas buenas, pero lo primero es la sensibilidad. Si no tienes empatía, que esencialmente significa que no se trata de ti, no se trata del ego, no se trata de tu arrogante contribución a este mundo, sino de tu sensibilidad y tu sentimiento por el otro. Como dije, Moisés no tenía que ir a buscar esa oveja. ¿Quién siquiera lo sabría? Y sin embargo, eso era lo que le importaba a él. Así que esa sensibilidad, en hebreo hay una palabra para ello.
Voy a presentar la palabra, la voy a transliterar, se llama Bittul, B-I-T-T-U-L. Es una palabra muy difícil de traducir al inglés. Es una combinación de modestia, humildad, pero quizá por encima de todo, suspenderte a ti mismo, comprometerte con algo más grande que tú. Ese es el verdadero signo de un líder. Y una persona así es digna de ser líder, porque cuando tienes a alguien así, es alguien a quien quieres seguir, a quien quieres escuchar, porque sabe cómo escucharte a ti. No alguien que intenta dominar o controlar o que se ve a sí mismo como un regalo de Dios y se coloca en un pedestal, en una torre de marfil. Es alguien que está impulsado por la característica más importante de todas, la humildad. Y por eso, de hecho, más adelante también encuentras en la Biblia cómo se describe a Moisés, como el hombre más humilde que caminó sobre esta tierra. De nuevo, sería eso. Ahora bien, la humildad es una virtud hermosa, pero ¿es así como describimos a un líder? Porque la humildad es una cualidad en la que puedes confiar, y eso es lo que más necesitas, confianza. Los líderes de hoy pueden ser muy talentosos, pueden ser muy poderosos, pero ¿confiamos en ellos? ¿Confiarías en ellos si se tratara de su propio interés frente al tuyo? Por eso Moisés sigue siendo el líder supremo y el líder que hasta el día de hoy consideramos el modelo a seguir por excelencia. ¿Pero qué nos dice esto sobre la vida en general? No valoramos la humildad, aunque todos digan la humildad es una virtud hermosa. Todo el mundo sabe, una persona es humilde. La mayoría de la gente ve la humildad como debilidad. Una persona está dispuesta a ceder ante otro, es flexible. Una persona impulsada, una persona determinada, una persona ambiciosa, dispuesta a pasar por encima de todos, eso es considerado para muchas personas una fortaleza. La humildad se ve como una debilidad, aunque pueda ser admirada. Pero la verdad es que la humildad no significa que alguien tenga baja autoestima o que no se respete a sí mismo. La humildad es alguien que tiene plena autoestima, confianza en sí mismo, es muy consciente de sus fortalezas. Moisés era consciente de quién era. Él sabía que había sido elegido por Dios, era consciente de su poder, de su influencia, de su erudición, de su brillantez. Sin embargo, siempre se decía a sí mismo, no es mío, no soy una persona hecha a sí misma, este fue un regalo que se me dio, y si a otra persona se le hubiera dado este regalo, tal vez habría sido mejor, más grande que yo. Esa es la verdadera señal de un líder. Así que miremos a nosotros mismos. Vivimos en un mundo donde el pez grande se come al chico, en cierto sentido, la supervivencia del más apto, y nos dicen, si quieres tener éxito, tienes que luchar por ello. Nadie más va a luchar por ti. Esto crea este tipo de actitud en la que solo los agresivos ganan y aquellos que no luchan por lo que defienden serán pisoteados. Ahora, esto es cierto en muchos casos, porque de hecho en este mundo eso es lo que valoramos. El dinero, el poder, el control, cosas que son extremadamente externas, pero que en el momento parecen ser muy poderosas. Pero cuando lo piensas en silencio, te preguntas, ¿realmente ahí es donde reside el poder? ¿Cuánto dura ese tipo de control? Las personas que realmente tuvieron el impacto más profundo en la historia fueron aquellas que tenían esa humildad, que se dieron cuenta de que había algo más grande que ellos mismos. Mira todos los grandes imperios que surgieron y cayeron: el imperio romano, el imperio español, el imperio asirio, los babilonios, los griegos, los egipcios. Quiero decir, la lista sigue y sigue. ¿Qué les pasó a todos ellos? En unos pocos cientos de años desaparecieron. En última instancia, fue su propio éxito y el pensar que ellos mismos eran la fuente de ese éxito lo que los llevó a la ruina. Ellos ascendieron por la espada y murieron por la espada. Ascendieron con su arrogancia y murieron por su arrogancia. Es la humildad la que realmente pasa, por así decirlo, desapercibida y permite que algo perdure. Quiero decir, solo hay que mirar a los padres y a los hijos. Recuerdo una vez que di una charla a un grupo de académicos y por alguna razón sentí que no estaba logrando conectar con ellos. Así que decidí compartirles una pregunta, hacerles una pregunta y luego pedirles que propusieran una respuesta. Y les dije, entonces, ¿a quién consideran ustedes que es el mayor filósofo occidental? Así que prácticamente la mayoría de la gente dirá sin dudarlo Aristóteles. Algunos mencionan otro nombre, pero la cuestión es que de alguna manera es Aristóteles. ¿El mejor escritor de la literatura inglesa? Shakespeare. ¿El mejor artista? Rembrandt, Van Gogh. ¿El mejor músico? Bach, Beethoven, Mozart.
Y la cuestión no es quién es. La cuestión es que identifiques a uno de ellos. Y ahora déjenme hacerles la siguiente pregunta. Les dije, dejaron legados, dejaron libros, dejaron arte, dejaron música, ideas que moldearon la historia, la vida y el mundo, pero tuvieron hijos. ¿Alguno de ellos tuvo hijos? Y recuerdo que todos se miraron entre sí. Por supuesto, siempre podían sacar sus teléfonos y buscar en Wikipedia o Google, pero no querían hacer eso. Eso no sería propio de un académico, y muchos simplemente dijeron, no estoy seguro. ¿Y qué hay de los nietos? Bueno, de eso seguro que nadie sabía. ¿Tuvo Aristóteles hijos o nietos? Así que dije, si estaban tan dedicados a las ideas que para ellos eran tan verdaderas y no le quito mérito a sus contribuciones, ¿por qué no las transmitieron a sus hijos y nietos? De modo que hoy tuviéramos a los tataranietos de Aristóteles, Shakespeare, Julio César o Van Gogh o Beethoven que continúan el legado de sus tatarabuelos. Ahora, en contraste, veamos a otra figura bíblica, Abraham, por ejemplo. Abraham fue el pionero. Hablamos de esto hace unas semanas. Pionero del monoteísmo. Él introdujo el concepto de virtud, de caridad, de bondad, de amor. Y la mayor cualidad de todas las suyas fue, ¿sabes cuál? Que lo transmitió a su familia. Eso fue lo que más impresionó a Dios. ¿Sabes? Dicen que Rousseau, uno de los grandes pensadores de la Ilustración, no tenía tiempo para sus hijos. Llevó a sus 7 hijos a la plaza de la ciudad y dijo, alguien más tiene que hacerse cargo de ellos porque él está trayendo sus dones al mundo. Lo que falta en todos estos individuos es que todo giraba en torno a ellos. Y sus contribuciones pueden haber sido grandes, pero se trataba de ellos y no tenían esa capacidad, ni esa humildad, esa importancia. ¿Quién tiene tiempo para cambiar los pañales de sus hijos? ¿Quién tiene tiempo para un cónyuge quejoso cuando estoy ocupado filosofando, pontificando y aportando grandes cosas a este mundo? Lo que Moisés representó fue que él dejó no solo a sí mismo y sus ideas, estudiantes, hijos, familia, sino que hoy podemos sentarnos y hablar de ello, literalmente como lo llaman Moshe Rabbeinu, nuestro maestro. Él sigue siendo nuestro maestro. Esto es una señal de alguien cuya trascendencia incluso supera la brillantez. No se trata solo de erudición, no se trata solo de grandes ideas. Es que no se trata de ellos, es una verdad más profunda. Sabes, lo llamamos estar en la zona, canalizar una verdad superior. Ese es el poder supremo de un líder. En una de las expresiones de la Biblia, Dios le dice a Moisés, te he dado grandeza, no para ti, sino para ellos, para el pueblo. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Se traduce en mirar el mundo y replantear cómo vemos el universo hoy en día. No valoramos esto porque no valoramos las verdades eternas. Valoramos la gratificación instantánea. Valoramos las cosas que son poderosas en el momento. Así que, por supuesto, ¿quién va a ser el líder? ¿Quién sea el más poderoso en este momento? En cuanto empiezas a valorar la eternidad, la inmortalidad, las cosas que duran para siempre, buscarás un tipo diferente de líder. Entonces necesitas un líder que no se interponga y que no permita que su propia arrogancia, su propio ego dominen. No se trata de ellos, se trata de esa verdad superior. Así que realmente todo se reduce a cuáles son nuestros estándares. Ahora, sabemos que tenemos este círculo vicioso. A los medios les gusta culpar a la gente. Dicen, les damos el entretenimiento de menor calidad porque eso es lo que la gente quiere. Y la gente dice, bueno, no tenemos nada más que ver porque eso es lo que los medios nos dan. Y lo mismo ocurre con el liderazgo. Los líderes dicen, esto es lo que la gente quiere, se lo daré. Y la gente dice, ¿qué podemos hacer? Mira a nuestros líderes. Así que todos pueden señalar con el dedo y culparse unos a otros en este círculo vicioso. La verdad es que tienes que tomar el control sobre ti mismo. No siempre puedes cambiar el mundo que te rodea. ¿Cuáles son tus estándares? ¿Qué es lo que buscas? ¿En tu propia familia? ¿En tu propio hogar? ¿En tu comunidad? ¿Cuáles son las cosas más importantes para ti? ¿Es importante la eternidad? ¿Hay algo que perdure, que sea importante para ti? ¿O prefieres tener algo ahora mismo que sea muy poderoso? Mucho dinero, mucho lujo, muchas posesiones, muchas casas. ¿Eso es suficiente? Quiero decir, he conocido personas multimillonarios que no hablan con sus hijos y sus hijos no hablan con ellos. Lloran por eso y yo les pregunto, ¿renunciarías a tu dinero para poder tener una relación con tu hijo? No todos dicen que sí. Pensarías que dirían que sí, ¿verdad?
No necesariamente, porque todo se reduce a lo que valoramos. Así que, si estamos dispuestos a rendirnos, el Talmud lamenta el hecho de que las personas renuncian a lo que se llama la vida eterna por la vida temporal. Y las estadísticas lo demuestran. Si le ofreces a alguien ahora mismo $100,000 o $1,000,000 en 10 años, la mayoría de la gente quiere los $100,000 ahora, porque no sabemos dónde estaremos en 10 años, aunque nos guste hablar de pensar y planificar a futuro. La eternidad es lo más poderoso de todo. Todos quieren la fuente de la juventud, pero el secreto para alcanzarla es un precio que hay que pagar. Ese precio es renunciar a la adoración de uno mismo, al interés propio. Eso no significa que no debas tener intereses, pero no pueden ser el principio y el fin de todo. Ninguna relación puede durar si todo se trata de tus propias necesidades, porque las necesidades cambian, son temporales, y las diferentes necesidades de las personas también cambian. Por lo tanto, la manera en que se satisfacen esas necesidades también cambia. Pero cuando aprendes que dar es más importante que recibir y que no se trata solo de que todo comience y termine con tus necesidades, sino de qué huella se está dejando en el universo, qué legado eterno, qué huella eterna se está dejando en el universo, entonces piensas de una manera muy diferente sobre lo que realmente es un líder. Lo cual me lleva al punto de que cada uno de nosotros es un líder en sí mismo. Ser un líder realmente significa que tienes la confianza de que posees lo necesario para aportar algo que nadie más puede aportar. ¿Te sientes así? Eso es lo que es un verdadero líder. No se trata solo de cuánta autoridad tienes o de cuánta influencia ejerces sobre los demás, sino de si sientes esa habilidad, esa capacidad. Y eso, yo diría, es la cosa más importante que cada uno de nosotros necesita y que deberíamos transmitir a nuestros hijos, que tienes algo que aportar que solo tú y nadie más puedes aportar. No se trata de si contribuyes a 1 millón de personas, a 8,000,000,000, a 5 personas o a una sola persona, sino de que tienes algo que surge desde tu interior. La inseguridad está en el corazón de muchos de nuestros problemas psicológicos y tratamos de cubrir esa inseguridad de muchas maneras para adormecerla, ya sea con diferentes adicciones y dependencias o con distintas proyecciones. Aquí tengo dinero, aquí tengo poder, aquí tengo influencia, aquí soy una persona a la que la gente le tiene miedo. Todo eso, en esencia, está encubriendo una profunda inseguridad. Las personas seguras de sí mismas no necesitan influir en los demás de esa manera. Simplemente son quienes son. Se sienten cómodos en su propia piel. Y un verdadero líder es alguien que genera, que no está ocupado acaparando ni tomando, ni sintiéndose privado porque alguien más le haya quitado algo. ¿Tienes ese sentimiento? Ahora, si no lo tienes, no es porque no tengas al líder dentro de ti, simplemente no eres consciente de ello. Así que estoy aquí para decirte que tienes dentro de ti fortalezas de las que quizás no eres consciente y cuando las accedes tienes algo que aportar que nadie más puede aportar. Eso es lo que te convierte en un líder. Si terminas siendo líder de un país o de una empresa, esa es una discusión aparte. Eso puede requerir habilidades diferentes, pero el hecho de que tienes algo que dar y otros pueden aprender de ello y entiendes que no es tuyo, que es un don que te ha sido dado y tú solo lo canalizas. Ese es el secreto del verdadero liderazgo. Eso es lo que Moisés representaba. Por eso fue un hombre tan grande. ¿Sabías que Moisés tenía un defecto en el habla? No podía hablar con claridad. De hecho, la Biblia nos dice que cuando Dios eligió a Moisés para ser el Salvador que redimiría a los judíos de Egipto, él dijo, no soy hombre de palabras, tengo un defecto en el habla. Dijo que hay diferentes maneras de expresarse. No puedo hablar. Elige a mi hermano Aarón. Elige a alguien que sea buen orador. Y curiosamente, Moisés es el hombre que Dios quiere y dice que estas son las palabras que Moisés pronunció. No hay ninguna persona en la tierra cuyas palabras hayan sido repetidas más que las del hombre sin palabras llamado Moisés. ¿Cómo es posible eso? Porque Dios responde a Moisés. ¿Sabes lo que le dice? ¿Quién le dio al hombre una boca para hablar? ¿Crees que estoy buscando a un orador? ¿Crees que estoy buscando a un maestro de las palabras? ¿Alguien que sepa expresarse bien? Necesito a alguien que transmita una verdad más elevada que sí mismo. Yo le doy a un hombre una boca para hablar. Tu semicanal. Yo hablaré a través de ti. No se trata de ti. No se trata de tu sabiduría. Se trata de una verdad superior y ese es el hombre que, de entre todas las personas en la tierra, Dios eligió. Una persona que no podía hablar por sí misma. Ese es el tipo de persona que estás buscando.
Así que no se trata de ningún tipo de expresión física, o externa o superficial. Se trata de verdades y de una verdad que resuena mucho más profundo que el mejor orador del mundo, algo que realmente resuena. Y eso es lo que Moisés nos dejó, y por eso sigue vivo, porque la eternidad no proviene de conquistas a corto plazo, proviene de la dedicación a algo más grande que uno mismo. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad, y es interesante y paradójico, pero esta es la verdad. Cuando te comprometes con algo más grande que tú mismo, te conviertes en una extensión de eso. Así que, irónicamente, lo que sucede es que una persona que está comprometida consigo misma, por muy grande que sea, siempre tendrá un límite. En algún momento eso llega a su fin. Si estás comprometido con algo eterno, te conviertes en una extensión de la eternidad. Así que incluso nuestro propio interés se beneficia realmente de tener este nivel de bitul, este nivel de humildad, porque en realidad eso te perpetúa. Te conviertes, en lugar de un ser mortal, en un inmortal, en algo que, en vez de ser temporal e impermanente, es permanente y eterno. Así que todos tenemos esa capacidad y es momento de empezar a mirar dentro de nosotros mismos. No siempre podemos culpar a los demás y comenzar a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo para expresar esa alma única que tengo, para cantar mi canción única, expresar mi voz única? ¿Y qué estoy haciendo por quienes me rodean, mis hijos, mi familia, mis amigos? Todos poseemos esas poderosas cualidades de liderazgo. Se trata simplemente de entender qué te hace único y cómo puedes iluminar y dar a los demás. Así que espero que esto resuene de alguna manera y que veamos a Moisés como ese líder supremo, pero también como un modelo a seguir para cada uno de nosotros, ya sea en pequeña o gran escala. Ni siquiera podemos medir estas cosas y que realmente dejemos una huella en este mundo, una huella que cambie el mundo, que lo haga diferente de lo que era antes de nuestra llegada, porque tenemos esa capacidad, la capacidad de crear algo que cambiará la existencia para siempre. Muchas gracias por escuchar. Este ha sido Simon Jacobson, Meaningful Life Center, meaningfullife.com. Me encantaría escuchar sus opiniones, sus pensamientos, sus comentarios y, por supuesto, les pido que compartan. Por favor, compártelo con otros. Quizás así crees ese efecto dominó, ese efecto mariposa que realmente transforma el universo, y a medida que descubrimos al líder que llevamos dentro, será más fácil esperar que otros también sean líderes a su manera, y ojalá logremos crear un mundo donde la humildad sea más poderosa que la arrogancia, un mundo donde el poder del amor sea más fuerte que el amor al poder. Cuídate y que seas bendecido. Muchísimas gracias.